No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habemos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la selva al andar con Jesús, tu promesa de estar con los suyos es fiel, te obedecen y esperan en Él. Mas sus dones de amor nunca habéis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Es la regla marcada para andar en la luz. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. El que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio nuevamente estar delante de ustedes. En esta oportunidad, hermanos amados, vamos a hablar construyendo matrimonio sólido. Para esto nos vamos a la palabra del Señor, por favor, hermanos amados, en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer la palabra del Señor antes de orar, por favor. Dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu prójimo, de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, hermano, antes de seguir con el mensaje, vamos a orar. Vamos a orar todos orando, pidiendo al Señor que nos hable. Padre nuestro, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios perfecto, justo y misericordioso. En estos momentos pedimos tu dirección para que tu Espíritu Santo nos pueda hablarnos a través de tu palabra y de esa manera, Señor, practicar lo que es el matrimonio, bendito Dios. Padre, oramos así, que tu Espíritu Santo controle mi vida y que tome mis palabras, mi mente y mi corazón, aún mis miembros, en que
en estos momentos puede, Padre, glorificarte tu santo nombre. Oramos así, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, hermanos amados, hay una mujer que da su testimonio acerca de su matrimonio. Ella primero cita este texto bíblico, dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: esposos, amen a sus esposas como a Cristo amó su iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y justo eso hizo mi esposo por mí, dice esta mujer. Creyó en mí cuando ni yo misma creía en mí, ni me recibió cuando todas las puertas posibles me habían cerrado. Regresé a mi esposo hecha un andrajosa, enferma, herida, ultrajada, sucia, lejos de burlarse o tener palabras de desprecio hacia mí. Hizo mi vida estas palabras del Señor y murió a él, murió a su ego, a todo rencor que podía tener contra mí para volverme a dar vida. Así fue mi esposo, ella dice. El fracaso en un matrimonio no sucede de la noche a la mañana. Sin embargo, el perdón y la restauración sí se puede experimentar así de rápido, dice ella. Solo se necesita desatarle las manos a Dios y con plena confianza y obediencia permitirle actuar. Así es, la obediencia es clave, ella dice. Yo no volví con Tomás, porque su esposo se llama Tomás, porque sentía amar por él. Es más, sentía todo lo contrario. Sin embargo, volví por obediencia a Dios, a un pacto que echa a Dios en el altar. Fue entonces que los milagros comenzaron a suceder. Hoy puedo asegurar que después de Dios, mi esposo es lo más importante en mi vida y el amor más grande de mi corazón, por encima del amor a mis hijos. Aún hay mucho por contar. Solo deseo terminar con estas afirmaciones, la cual doy mi vida por sostenerla. Un matrimonio en crisis, bajo el vínculo pacto, siempre tiene solución, porque es Cristo quien sana mientras ambos cónyuges se lo permiten. Hay cosas que para la razón humana no tiene sentido ni solución, sin más para Dios nada es imposible. E insisto, el divorcio es la mismísima puerta al infierno. Nunca será la solución para los problemas matrimoniales. Bueno, esta mujer da su testimonio tremendo. Es cierto, hermanos, como dice la palabra de Dios. Y vamos a ver ahora como primer punto el pacto matrimonial. Es la columna vertebral del matrimonio, donde muere la vida independiente y nace la vida compartida. Estos tiempos es difícil comprender el verdadero peso de un compromiso establecido, hermanos, sobre la base de un pacto. El pacto matrimonial es el fundamental. ¿Por qué, hermanos? Porque el matrimonio es reconocido por la palabra de Dios como, hermano, una relación de pacto indisoluble. Es muy importante. Lo que acabamos de leer la palabra de Dios, donde dice Malaquías, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y también yo estaba leyendo la Nueva Versión Internacional, dice: y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Hermano, Proverbios capítulo 2:17 dice: la cual abandona al compañero de su juventud, se olvida del pacto de su Dios. Hermanos amados, ¿qué estamos viendo aquí? Hermanos, aquí en Malaquías está hablando aquellos sacerdotes, aquellos hombres habían sido desleales, hermano, con su mujer, que habían casado por medio de un pacto. Ese pacto, lógicamente, estaba ahí
testigo el Señor, es lo que dice. Hermanos amados, mire, estos hombres habían sido, hermano, desleal a su mujer. Pero en Proverbios también dice aquí, hermano, 2:17, donde hemos leído, la cual abandona al compañero de su juventud, se olvida del pacto de su Dios. Aquí habla de las mujeres. No solamente los hombres, hermano, del matrimonio son desleales, también las mujeres. Hermano, aquí reconociendo el Señor el matrimonio indisoluble. En mismo modo, Mateo dice 19:6, dice, así que no son llamados, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Hermano, matrimonio es reconocido, hermanos amados, por la palabra de Dios, con una relación de pacto indisoluble. El punto de vista que tiene Dios del matrimonio definitivamente como una relación, una vez más le digo, indisoluble. Ahora, hermanos amados, ¿qué es un pacto? Vamos a definir lo que es el pacto. Es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo convenido. También pacto significa literalmente cortar, sacrificar, y siempre implica derramamiento de sangre. Quisiera que usted entienda esto. Vamos a ver, hermano, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, todos los pactos, compromisos bajo juramento, se hallaban con sangre. Ejemplo, en el pacto de Dios con Abraham se dio esta realidad en Génesis capítulo 15, versículo 9. Hermano, algo muy interesante, usted puede leer la Biblia ahí, Génesis capítulo 15, versículo 9. Y le dijo, mira algo muy interesante, él le dijo, Dios, tráeme, pedido de Dios para pactar con Abraham. Dice, ¿qué es lo que tiene que traer Abraham? Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada uno mitad enfrente de la otra. Y aquí, hermano, hay Abraham, ¿qué está haciendo? Está partiendo, está cortando, hermano, estos animales en dos. Entonces, obligadamente acá hay un derramamiento de sangre. Y dice, mas no partió, que dice las aves. Pero Abraham sabía exactamente qué debía hacer con estos animales y los partió por la mitad, puso por mitad una frente a la otra. Es muy interesante entender esto. Abraham entendió que Dios le estaba diciendo que preparara un documento de pacto para firmarlo, en otras palabras. En aquellos días los pactos se hacían partiendo los animales, poniendo los cadáveres partidos en el suelo. Después ambos participantes del pacto caminaban juntas entre las mitades de los animales, repitiendo los términos del pacto. Entonces hizo Jehová con Abraham eso. Por eso dice en Génesis capítulo 15, versículo 18, literalmente significa, dice, Jehová pactó con Abraham. Este era un simbolismo, hermanos amados, clarísimo. Primero, este era un pacto tan serio, hermanos, recuerden, un pacto tan serio que se selló con sangre. Segundo, Abraham podría ver que si quebrara el pacto, este pacto tan serio, las consecuencias para Abraham sería muy grave para sus animales, para sus recursos que él tenía, para él mismo y también para su matrimonio y también para su familia y también para su descendencia. El pacto matrimonial era muy serio. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos hecho un pacto matrimonial ante el altar? ¿Y cuántos de ellos se han cumplido? ¿Cuántos de ellos no se han cumplido? Hemos hecho un pacto matrimonial prometiendo, digamos, amarte, honrarte, apreciarte siempre. Prometo permanecer junto a ti en lo bueno, en lo malo. Prometo ser un esposo, esposa fiel
y amarte. Prometo ser la más comprensiva o en la enfermedad, en la tristeza. Prometo entregarte mi alma, ser compañero, compañera, a ser tu mejor amigo, mejor amiga. Y prometo amarte con toda mi alma y mi corazón por toda la eternidad. Hemos mencionado algunas palabras, muchas de estas palabras ahí ante el altar. Hemos hecho pacto. ¿Sé quién fue el testigo? Fue Dios. Cuando leo, hermano, la palabra de Dios en Jeremías capítulo 11, versículo 6, esta es la nueva versión internacional, dice: el Señor me dijo, proclama todo esto en la ciudad de Judá, en las calles de Jerusalén, diciendo: escuchen los términos de este pacto y cúmplalos. El versículo 7 dice: este es el día en que hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Una y otra vez les he advertido: obedézcanme. Versículo 8, pero no obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice caer sobre ellos todo el peso de las palabras de este pacto, que yo les había ordenado cumplir, pero no cumplieron. Ahora vayamos un poquito más adelante, Jeremías capítulo 34, versículo 8. Y entregaré a los hombres que traspasaron, o sea, violaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Hermanos amados, el pueblo de Israel pagó muy caro por no cumplir el pacto con Dios. Una vez más, el pacto que uno hace, en cual Dios es testigo, es algo muy serio. Ellos pasaron, hermanos amados, por la miseria, por la persecución, fueron repudiados, desechados. Hermanos, sufrieron de mucho dolor sin que ningún país le proviera un refugio duradero. En el matrimonio, donde está el derramamiento de sangre, como señala el pacto, hermanos amados, es algo muy serio. Hermanos amados, el matrimonio, el pacto matrimonial es muy serio. No es juego. Y muchas veces nosotros hemos hecho delante el altar, hermanos, prometiendo una y otra vez, quizá ninguno lo hemos cumplido. Por eso hay consecuencias en el matrimonio, por eso no hay bendiciones, hermanos, en los hijos, tampoco, hermanos, en nuestra generación no va a haber. Por lo tanto, quisiera que usted tome interés en este punto, es muy importante. En el matrimonio, hermano, derramamiento de sangre, como señala el pacto, es muy importante. Una de las cosas, hermano, también antiguamente, si vayamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 13. Hermano, mire algo muy interesante y habla de violación de las reglas del pacto matrimonial. Es muy importante, hermano. Dice, si un hombre se casa después de haberse acostado con su esposa y le toma adversión, en otras palabras, la palabra adversión es rechaza, dice, y falsamente la difama a la causa alegando: me casé con esta mujer, pero al tener relación con ella descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad, entregarán a los ancianos pruebas de que ella sí era virgen. El padre de la joven dirá a los ancianos: a este hombre le entregué a mi hija en matrimonio, pero él le tomó adversión. En otras palabras, ha rechazado. Ahora, la difama y alega haber descubierto que no era virgen, pero aquí está la prueba de que sí lo era. Entonces sus padres exhibirán la sábana a la vista de los ancianos del pueblo. Ellos tomarán preso y lo castigarán. Hermano, este hombre será castigado por mentiroso.
Es algo serio, hermano, esto. Acá hay un símbolo interno, una muestra íntima de la pareja en cuanto a la relación sexual. Y también que es la sangre, aquí hay símbolo externo por medio de la muestra de las cosas, de las ropas que durmió y que estaba sangrado. Es entonces las vírgenes cuando se casaban y se acostaban con su esposo, obligaban de que mostrarle a sus padres las prendas, entregarle como recuerdo que eran vírgenes. Todos los pactos y compromisos bajo juramentos sellaban con sangre, hermanos. El pacto matrimonial con Dios es serio, no es broma. Por no cumplir el pacto matrimonial, se pasa por las crisis matrimoniales, a veces golpeados son los hijos, a veces, hermano. Y se da cuenta, el pacto matrimonial es algo serio, no es broma. Hermano, el pacto a través de muerte de Jesús, hermanos amados. Vamos a abrir la Biblia, San Mateo capítulo 26, versículo 27. Y dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí, hermanos, miramos que Jesús hizo un nuevo pacto con su sacrificio en la cruz. Después se compromete por vida ser nuestro Dios y Padre y cumplidor del pacto. En ninguna manera romperá esa alianza el Señor, porque Él es fiel a su pacto. Que recuerde que el sacrificio, derramamiento de sangre que Dios hizo por medio de Jesús fue para establecer su nuevo pacto. Esto implica, escogería lo mejor que tenía. Era su Hijo amado. Para Dios no era fácil. A Él le costó el dolor, sufrimiento, por amor a ti, hermano, por amor a mí. Hermanos amados, de igual manera debe suceder en el matrimonio mucho sacrificio. Mucho sacrificio como prueba que hemos hecho un pacto con nuestro cónyuge ante el altar, el Señor, el cual fue el testigo, nuestro Dios. ¿Qué significa realmente sacrificio? El sacrificio es dar todo por el ser amado. Recuerden eso, así como Cristo dio todo. Sacrificio es dar con amor al que nos duele entregar. Hermano, no es lo que nos sobra. No es algo que simpleza, sino lo que nos cuesta. Hermano, ese es el hermano entregar a nuestra pareja. Sacrificio es buscar el beneficio del cónyuge. Sacrificio es traer fortaleza a las debilidades del cónyuge. Sacrificio, hermanos amados, es vivir para agradar y amar al cónyuge. Ahora vamos a ver otro muy importante. Mire qué significado tiene sacrificio, ¿se dan cuenta? El pacto de matrimonio trabaja sobre dos niveles. Primer nivel, el juramento de lealtad a Dios. Segundo nivel, el juramento de la lealtad entre cónyuge. Prometes delante de Dios, de las autoridades terrenales y de los testigos. Ahora, hermano, miren algo ese lo hemos hecho anteriormente ya. Promesa. Y en lo cual, hermanos amados, Dios está presente ahí. Ahora vamos a ver qué es un contrato y pacto. ¿Qué diferencia hay? Un contrato, hermano, le provee un beneficio, seguridad por determinado tiempo. Puede ser roto por alguna de las partes si el otro lo desacata, o sea, no cumple. La diferencia fundamental entre contrato y un pacto radica que un contrato protege sus derechos y limita sus responsabilidades. Podemos, hermanos, tener múltiples ejemplos de contratos. Alquiler de casa, por ejemplo, compra-venta, por ejemplo, a crédito de artefactos, por ejemplo, y autos. Tomo para mí. Veremos si funciona. Ese es el contrato. Hermanos amados, el pacto limita, hermanos, los derechos y establece responsabilidades,
me entrego a ti, me comprometo a este matrimonio para toda la vida. Ese es el pacto, hermanos. Ya no es tuyo, ya no es mío, sino es nuestra o nuestro. Hermanos amados, importante. Entonces, ¿a qué derecho renunció Jesús, hermano? Es importante que tomes en cuenta esto. ¿A qué derecho renunció Jesús? ¿Qué responsabilidad aceptó Jesús en el pacto que estableció con su iglesia? Con sus discípulos, con su iglesia, lógicamente. Renunció principalmente, hermanos amados, a su vida y aceptó cargar con el pecado de los hombres. ¡Wow, hermanos! Renunció a su vida, renunció a su trono, renunció a su estándar, nivel alto, bajó lo más bajo. ¿Por qué, hermano? Porque por causa de nosotros. Para mantener vivo el pacto tenemos que entender y renunciar, hermanos amados. Primeramente, número uno, tenemos que entender que el amor no es egoísta. Jesús nunca fue egoísta. Cuando estuvo en la cruz de Calvario, aún sus enemigos estaban meneándolo, amenazándolo. Y él oró, ahí en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entender que el amor, hermano, vamos a entender ahora que el amor no es egoísta. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, el amor no busca lo suyo. Hermano, si hay una palabra que signifique, en esencia lo opuesto, hermano, es el amor. Hermano, es el amor. Si hay una palabra que signifique en esencia lo opuesto al amor, es egoísmo, en otras palabras. Perdóname, hermanos. Hermano, ¿qué es egoísmo? Egoísmo, hermano, es excesivo amor por sí mismo, que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin entender ni reparar en las necesidades del resto. Mire qué significado tiene este egoísmo, hermano. Por desgracia, todas las personas lo traen arraigado desde su nacimiento, esta palabra que se llama egoísmo. Amar a la manera bíblica significa, hermanos amados, dejar a un lado lo que es egoísmo. Amar a la manera bíblica significa colocar la felicidad de tu pareja por encima de la tuya. No quiere decir que nunca puedes experimentar la felicidad, pero no invalidas la felicidad de tu cónyuge para poder gozar de ella. Hermanos amados, escuche por favor, esto es muy importante. El amor trae una alegría interior. Cuando le das prioridad al bienestar de tu pareja, hay una satisfacción que las acciones egoístas no intervienen y no se entrometen. Deben hacernos algunas preguntas, hermanos amados. ¿En verdad quiero lo mejor para mi cónyuge? Hermanos amados, entender que el amor no es egoísta. Y por eso, hermano, Jesús renunció principalmente a su propia vida. Renunció a su trono, hermano. Y él nunca fue egoísta. Y aceptó cargar con el pecado de los hombres. Hermanos amados, no vale ser egoísta. Ahora, otro punto también tenemos que entender que el amor es incondicional en el matrimonio. Según Stephen Kendrick, es un hombre teólogo muy importante, dice algunas palabras, dice acerca del matrimonio. Dice, si alguien te preguntare ¿por qué amas a tu esposa? ¿Qué le dirías? La mayoría de los hombres mencionarían la belleza de su esposa, su sentido del amor, su sentido del humor, su bondad, su fortaleza interna, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora las esposas que le dirían casi lo mismo, lo elogiarían, hermanos amados, por su firmeza, por su carácter. Dirían que lo aman porque están ahí cuando lo necesitan. Pero,
¿qué sucedería si en correr de los años su cónyuge deja de tener todas estas cualidades? ¿Seguirás amándolo? En función de lo que contestaste, antes, este hombre dice, la única respuesta lógica sería no. Si todas las razones porque amas a tu cónyuge tienen que ver con sus cualidades, luego esas mismas cualidades desaparecen, de repente con el tiempo, el fundamento de tu amor se desvanece. Hermano, el amor solo puede durar toda la vida si es incondicional. La verdad es la siguiente: al amor no le define la persona amada, sino al que decide amar. Hay 3 clases de amor. Fileos significa la amistad. Tú puedes tener amistad con este amor con quien sea. Eros tiene que ver el amor sexual. El ágape, amor desinteresado e incondicional, que se manifiesta en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad, en los buenos, en los malos momentos. Esta es la única clase de amor verdadero. Si un hombre dice a su esposa, no estoy enamorado de ti, lo que en realidad está diciendo es, para empezar, nunca amé en forma incondicional. Su amor se apoya en sentimientos o circunstancias en lugar del compromiso. Los cimientos deben ser más profundas que una simple amistad, hermanos amados. La atracción es una simple atracción sexual. El amor es incondicional. El ágape no fluctúa con el tiempo donde las circunstancias rompen este amor, hermanos amados. Hermanos, cuán importante es tomar en cuenta, ¿se da cuenta? No obstante, hermanos amados, a menos que le permitas Dios que comience a cultivar este tipo de amor dentro de ti. Si no es así, hermanos, lucharás y no lo lograrás alcanzar esta clase de matrimonio que es ágape. Entienda que el amor es incondicional. Jesús renunció principalmente su vida a todo su estatus, a fin de cargar el pecado de todos nosotros, de todos los hombres. Hermanos amados, el amor tiene que ser ágape. Ahora tenemos que también entender que el amor es fiel. Es muy importante que el amor es fiel. Uno de los más perturbadores del divorcio es que los que se divorcian alguna vez hicieron un pacto de vida. Los cónyuges juran ser fieles sin importar lo que sucediera. Un hombre, una mujer que no se cumple su palabra, es difícil confiar él o en ella. Los compromisos que hacemos en el pacto matrimonial debe dar seguridad a la relación. El incumplimiento de los votos matrimoniales es gravísimo en la vida del cónyuge. ¿Por qué? Mira lo que dice Eclesiastés, hermanos, 5:4. Por favor, vayamos a la palabra de Dios, Eclesiastés 5:4. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan, hermanos, no le agradan los necios. Cumpla tus votos. Versículo 5. Vale más no hacer voto que hacerlos y no cumplirlas. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? El versículo Malaquías 2:16 dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Mira, hermano, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Hermano, ¿por qué lo aborrece? Como un Dios santo, fiel y veraz puede representar una persona fiel y mentirosa. Aquel Dios santo y fiel puede representar
o un pacto que no se cumple. Solamente hablaron por hablar y después no cumplieron ningunos. Hermano, Dios no es juego, es algo serio. Hacer un pacto con Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Hermano, mira cómo nuestro Dios. Hermano, mire, no se puede cumplir en el matrimonio, no se puede construir una relación sólida de confianza una persona que no cumpla su palabra, con una persona que no cumpla su palabra. Los matrimonios deben aprender, hermano, a luchar por su relación si anda mal y nunca darse por vencido, porque esta actitud, la gran seguridad y fuerza en el matrimonio es muy importante, hermanos amados. Recuerde que un matrimonio fuerte se produce por medio de dos personas que trabajan y sacrifican por toda la vida, considerando que la relación no es fácil, sino que es el resultado por medio de las luchas diarias. Este es el matrimonio. Este es el matrimonio. Hermanos, entender que el amor, entender que el amor va a implicar disciplina también. Entender también que el matrimonio, hermano, va a implicar disciplina también. La disciplina en el matrimonio no significa tener celos, sino un cuidado mutuo. Y estar pendientes el uno al otro con el fin de satisfacer, hermanos amados, las necesidades del uno al otro. Esto implicaría cuidado emocional. También implicaría, hermanos amados, cuidado físico, cuidado sexual y cuidado espiritual. Si vayamos a la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Versículo 11 dice: también si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentarán uno solo? La pregunta. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se romperán pronto. Este cuidado mutuo se requiere en la economía, en la educación, en lo de los hijos, mantener prioridades en orden, mantener un buen estado de salud personal. Cuando los cónyuges no se cuidan mutuamente con el fin de edificar su relación, el resultado es un estado de vida en deterioro y angustia, sufrimiento, hermanos, compuesto de muchos otros problemas, con los pecados que no han sido perdonados, con las necesidades que no han sido satisfechas. Todos, hermanos, nosotros como jóvenes, a más tiempo que tengamos matrimonio, es necesario esfuerzo diario con el fin de edificar la disciplina adecuada a nuestra relación matrimonial. Lógicamente, matrimonios jóvenes, hermanos, tienen que luchar, tienen que, hermanos, ser parte importante que se cumpla, hermanos, para que Dios traiga la felicidad en el matrimonio. También nosotros, más de edad, tenemos que estar, hermanos, a veces problemas nos faltan. En tu matrimonio se ha dado cuenta que su amor ha sido ahogado por actitudes malos hábitos, por infidelidad quizá de repente, por causar desorden de repente, por esforzarse para el bien de tu familia, etc. Por lo tanto, si algo malo hay en tu matrimonio, quiero decirte, amigo y amiga, hermana y hermano, o matrimonio, quien quiera que sea, joven o más adulto, arrepiéntete de tu error. Empiece hoy a cuidar su relación. Recuerde que introducir una mujer daba su testimonio, que esta mujer, por causa que su matrimonio no marchaba bien, se había ido de la casa. Pero gracias a Dios
por la oración del esposo y por poner por obra lo que Dios decía, cómo se arregló este matrimonio. Recuerde que cuando se arregló y comprendió esta mujer de ese pacto matrimonial, hubo tremenda bendición. Esta mujer amaba a Dios y amaba más que a nadie en su familia, en primer lugar a su esposo. Y amaba también lógicamente a sus esposos, pero a sus hijos, perdón. Pero ¿cómo llegó a amar nuevamente a su hermano, a su esposo, que ella no lo amaba? ¿Quién lo hizo eso? Solamente Dios puede hacer grandes milagros en el matrimonio. Y sabes, quiero decirles algo muy importante. Y también ese pacto que hiciste ante el altar, fue el testigo ahí contigo, Dios. Las palabras que salieron de tu boca, y Dios lo escuchó, Dios lo grabó, Dios lo tiene presente. Y sabes que si tú no estás cumpliendo eso, lo que tú has dicho en el pacto matrimonial, ante el altar, y sabes que en la iglesia que has hecho, o también delante de las autoridades terrenales, que no hay autoridad puesta por Dios, y Dios lo permite eso, tú hiciste esas palabras, piense y medite, retome. No es bueno burlarse con ese pacto que Dios estuvo presente. Hermanos, en conclusión, León R. Keynes dijo: el matrimonio no es algo que uno prueba a ver si le sirve, para entonces decidir si quedarse con él o no. Es más bien que uno decide con una promesa, entonces se doblega haciendo todo el esfuerzo posible por mantenerlo. Hermanos amados, este es el mensaje que Dios me ha dado para poder darles a ustedes, construyendo matrimonio sólido. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra que se ha emitido esta mañana. Por favor, que los que escuchan, Señor, estas palabras tuyas sean grabadas en su mente, en sus corazones, que lo que han hecho, Señor Padre Santo, promesas ante tu altar, puedan, Padre Santo, restaurarse, porque hacer promesas delante suyo, Señor, es algo serio, no es broma, no es por decir, Señor. Padre, perdónanos y perdónanos, Padre Santo, aquellos matrimonios. Más bien que, Padre, recapaciten cada uno de ellos y piensen, Padre Santo, retomar, Padre, ese pacto matrimonial. De esa manera, Padre Santo, Señor, así renunciarse, así como Cristo renunció su propia vida por amor a nosotros, Padre. Oh Dios de los cielos, gracias, Señor, por ese pacto sacrificial de Cristo. Nosotros, ayúdanos a hacer sacrificio, Señor, por nuestra pareja. Ayúdanos, Padre Santo, dar lo que nos cuesta realmente, Padre Santo. Bendice, Dios, esta palabra, cada corazón, cada mente. Y así oro, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos. Gracias por tomar interés en la palabra de Dios. Si esto ha sido de bendición para ti,
Y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.